Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida al ciclo de conversatorios con motivo de cumplirse los 100 años de la realización de la encuesta del Magisterio, llamada también Encuesta Nacional de Folclore. En 1921, por iniciativa del Consejo Nacional de Educación, maestras y maestros de escuelas primarias nacionales recopilaron materiales en prosa, verso y música que conformarían el acervo del folclore argentino. Finalizado este relevamiento, el Consejo Nacional de Educación envió la colección a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por pedido del entonces decano de esa facultad, Ricardo Rojas. Este acervo documental contribuyó a la creación del Instituto de Literatura Argentina, donde se llevó a cabo la sistematización de los materiales. En 1951, la colección fue enviada al Instituto Nacional de la Tradición, actualmente Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, donde se encuentra en la actualidad. Allí fue microfilmada en 1990 y luego digitalizada para su consulta en la biblioteca del instituto, llamada Juan Alfonso Carrizo. Con el propósito de rememorar a este fondo documental único, invitamos a investigadores y profesionales para reflexionar desde diversas aristas sobre esta colección. La idea de reunir estudiosos que desde sus diferentes especialidades compartieran sus experiencias de trabajo con los materiales de la encuesta surgió de Leandro Panconin, antropólogo y magíster en historia, que forma parte de la Cátedra de Folclore General de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Él organizó y coordinó el primer conversatorio que realizamos el lunes 2 de agosto con el título de La Encuesta Nacional de Folclore como fuente y archivo. Allí contamos con la participación de la historiadora Judith Faberman, quien habló sobre los maestros y las brujas santiagueñas, supersticiones y salamancas en la encuesta de 1921, la bibliotecóloga Silvia Gattafoni, quien habló sobre conservar para difundir la encuesta nacional de folclore de 1921, el historiador Ariel de la Fuente, cuya ponencia se tituló La Encuesta Nacional de Folclore y el Estudio de la Historia y la Literatura del Siglo XIX, Valoración y Comentarios Metodológicos, y el antropólogo Diego Escolar, quien habló sobre memorias indígenas de la Argentina criolla. Este intenso y fructífero intercambio puede consultarse en este momento en la página del Instituto y del Ministerio, que podríamos poner en un rato en el chat. En este segundo y último conversatorio, el de hoy, reflexionaremos sobre la encuesta como parte de las políticas culturales, educativas y de patrimonio, presentando los trabajos de Leonora Acuña, lingüista y directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y Pablo Rosalía Canata, comunicólogo y miembro fundador de la asociación Relatos del Viento. Antes de comenzar con las exposiciones, queremos agradecer a las instituciones que nos acompañan. En primer lugar, al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en la persona de su directora, Leonora Acuña, de Agustina Juncos, encargada de contenidos y redes, a Fabián González, Nora Cooperschmidt y a Ezequiel del Grupo Redes del Ministerio de Cultura, que ofrecen la infraestructura y las condiciones de realización de estas reuniones en plena pandemia. La Cátedra de Folclore General de la Facultad de Filosofía y Letras y el equipo de investigación en Antropología, Cultura y Patrimonio son coorganizadores de estos conversatorios. Agradecemos también a nuestros auspiciantes, el Instituto de Ciencias Antropológicas y el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina y la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. A todos ellos, nuestro profundo agradecimiento.
Vamos a pasar entonces a nuestro primer orador, Pablo Rosalía, quien nos va a hablar sobre la cultura ancestral cordobesa desde la Encuesta Nacional de Folclore de 1921. Ritos, creencias, leyendas y otros hallazgos como muestra del alto valor cultural e histórico del archivo. Pablo Rosalía nació en la ciudad de Córdoba, es licenciado en Comunicación Social, investigador y divulgador de tradiciones orales y otras expresiones en contextos rurales de la provincia de Córdoba, República Argentina. Recibió formación en el Taller de Historia Oral Andina de La Paz en Bolivia, para esta actividad específica. Desde su actividad profesional, así como miembro fundador de la Asociación Cultural Relatos del Viento, desarrolló proyectos y un extenso trabajo de campo con más de 450 adultos que lo llevaron a recopilar literatura oral, ritos, creencias y otras expresiones en gran parte del territorio de la provincia de Córdoba. Ha dirigido y producido ciclos sobre la temática, de los que se destacan la serie para TV Relatos del Viento, 8 cortometrajes documentales en 2019, actualmente difundidos por el canal Encuentro, y la serie Encuentros Chuncanos de 2021, estos dos últimos producidos con Anoc Films. En radio se destaca la columna semanal en la Radio Nacional Córdoba entre 2010 y 2014, y la conducción, junto a Patricia Ronda, de los programas Son Cosas de los Antiguos, El Sol que Baila, y la producción de Memorias del Viento en 2021. Es autor del libro Hermoso Vivir Llevabas, de 2010, Cuentos y Leyendas del Monte, de 2019, y Esas son cosas de antes, de 2021. Es coautor de 2 tomos de los libros Relatos del Viento, de las revistas infantiles Guyacuy y Zacat, y artículos especializados. Pablo Rosalía dictó más de 160 capacitaciones en numerosas localidades de la provincia, en convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, además de participar en conversatorios, congresos y otras actividades en el país como en España, donde ha organizado encuentros de recopiladores de tradiciones orales. Fue becario del Fondo Nacional de las Artes, que en 2018 le otorgara, junto a su compañera, un reconocimiento por la gestión del patrimonio cultural intangible. Fue becario del programa Investiga Cultura y gestor del programa de salvaguarda de la memoria ancestral comunitaria junto a municipios y la agencia Córdoba Cultura del gobierno de la provincia. Pablo, te damos la bienvenida y te escuchamos con mucha atención. Hola, Pablo. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora te escuchamos, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la organización de este conversatorio, un aporte enorme para darle visibilidad al alto valor que tiene este archivo conformado por los legajos de la encuesta de folclore. Animo a las personas que están escuchando, viendo este conversatorio, que disfruten del primer conversatorio porque es imperdible. Realmente, tal como lo señalabas, Alicia, la ida y vuelta que ha habido entre los distintos investigadores e investigadores ha sido maravilloso. Bueno, hay mucho por compartir, mucho por comentarles desde mi labor. Brevemente contarles, como para que se entiendan qué me llevó a mí a la encuesta de folclore, y de ahí pasar un poco a lo más lindo, a lo más rico, y es un poco narrar y contar algunos ritos, algunas creencias, algunos relatos que uno ha podido ir seleccionando de ese proyecto de investigación que me llevó a la encuesta de folclore. Como Alicia adelantó, tanto desde mi actividad profesional como miembro de la Asociación Cultural Relatos del Viento, institución que le da estructura a un montón de proyectos de investigación, hemos, desde el año 2005 a la fecha, hemos logrado,
un trabajo de campo muy intenso que nos ha llevado a recopilar más de 450 personas, sobre todo adultos mayores, en entornos campesinos. Nosotros cuando nos enteramos, sobre todo de las categorías de los ámbitos de tradiciones orales, ritos, creencias, el universo enorme de saberes de todo tipo, y cuando, bueno, desde hace ya mucho tiempo que había surgido la idea de poder acercarnos al instituto como para realizar una primera exploración de los legajos, y así fue como en el año 2017, surge la posibilidad mediante una beca del programa Investiga Cultura. La investigación tuvo un carácter exploratorio porque es un mar de información, es una maravilla. Yo, anécdota personal, yo recuerdo que estuve absolutamente congelado la primera hora cuando, bueno, yo cuando fui a la biblioteca del instituto, todavía no, estaba todo en proceso de digitalización para que el público pueda acceder desde su computadora, así que bueno, a mí yo creo que fue uno de los últimos que les tocó ver las microfilminas. Y la verdad que es un yacimiento cultural increíble, la sensación cuando uno se encuentra frente a esos relatos, sobre todo nosotros que venimos de recopilar mucho material, uno empieza a encontrar piezas de hace no solamente 100 años, sino que estamos hablando que hay abuelas y abuelos que en 1921 contaron el recuerdo de su bisabuela. O sea, estamos hablando de recuerdos que se remontan 200 años o más. Es increíble lo que hay ahí. Que por supuesto, tal como lo dijeron otros investigadores en el primer conversatorio, hay que tener mucho cuidado a la hora digamos, de tomar este material por una serie de cuestiones que no vienen al caso ahora, pero quizás al último me pueda explayar un poco. Bien, como les decía, digamos, esta investigación fue exploratoria. Nosotros íbamos con la idea de revisar la mayor cantidad de legajos posibles de la provincia de Córdoba, y dentro de esa revisión de legajos, luego empezar a delimitar algunas piezas de literatura oral, como cuentos, como leyendas, algunos ritos, algunas creencias y algunos saberes. Tarea que por supuesto no fue fácil porque más allá que el docente o la directora que ha recibido las instrucciones del entonces Consejo de Educación tenía instrucciones precisas, bueno, algunos docentes a veces, bueno, en la cultura popular todas estas categorías que acabo de mencionar están atravesadas, depende cómo el narrador también lo comparta. Entonces, bueno, a veces en lo que era una creencia parecía redactada una leyenda o un cuento, y así. Yo lo primero que quiero comentar es hasta qué punto, digamos, incide incluso en el trabajo de campo de los investigadores, en este caso, en nuestro caso, hablo en plural porque todo este trabajo yo lo hago a la par con mi compañera, Patricia Rionda, que hacemos este trabajo de campo sobre todo. En muchos casos hemos encontrado relatos, y voy a citar un ejemplo de un rito agrícola propiciatorio, que es la madre del maíz. Empezamos a encontrar relatos en donde algunas directoras de estas escuelas Laines, de estas escuelas nacionales de aquel momento, le tomaban testimonio a algunos campesinos, campesinas de sus localidades, y cuando tocaba el turno de hablar por ahí, o cuando se hablaba un poco de las tareas agrícolas, han salido varios testimonios de un rito que consiste, estamos hablando de una deidad ampliamente estudiada en toda la América originaria, con bueno, presencia en todo el continente americano, pero que en Córdoba, hasta donde nosotros sabíamos, hasta donde nosotros habíamos investigado, no había nada en relación a esta huella de esta deidad que es la madre del maíz. El rito consistía en la primera raya que se hacía en la chacra, cuando se sembraba maíz, en esa primera raya
que era el surco que estaba además en la entrada de la chacra. Se sembraban unos granos pequeños, mejor dicho, se sembraban unos granos oscuros, color café, color morado, esos granos que el maíz criollo, a veces cada tanto en las hileras, suelen aparecer. Ellos decían que generalmente en el maíz overo, en el maíz tapia, que tiene un tono más bien calizo, cada tanto salían algunos de estos granos. Bueno, los campesinos de aquella época aseguraban de que esos granos eran portadores de la madre del maíz. No hay mucha descripción en cuanto a lo que vendría a ser la deidad o este ser mágico, pero sí el respeto a un rito que es sembrar en la primera raya estos granos que en la cosecha anterior se fueron separando mediante un juego, también algo ritualizado. El juego consistía en que grandes y chicos, cuando tenían que cosechar las mazorcas, el primero que encontrara la mayor cantidad de granos oscuros juntos en una mazorca, el dueño de la chacra le pagaba, bueno, un pollo, una gallina, una tortilla, lo que sea. Lo interesante es que esos granos se separaban en una bolsita, se mantenían aparte, no se consumían, porque la creencia era de que ahí residía la madre del maíz. ¿Qué hacía la madre del maíz cuando crecía, cuando se desarrollaba a partir de esas semillas? Cuidar el resto de la chacra, ni más ni menos. No es que ellos decían, no, estas semillas a nivel, en realidad mejoran No, ellos, digamos, más allá de todo el análisis que uno luego puede hacer a nivel biológico, a nivel de mejora de las variedades criollas, todo lo que quiera hacer, en realidad la creencia estaba centrada en que la madre del maíz, y así se nombraba el grano, la madre del maíz protegía la chacra, le daba fortaleza y ayudaba a tener una buena cosecha. Claro, nosotros nunca habíamos preguntado por la madre del maíz, no había salido el tema, cuando habíamos investigado sobre ritos agrícolas, este tema nunca había salido mencionado. Ya llevábamos en aquel entonces 300 y pico de personas entrevistadas, y a partir de que nosotros nos acercamos a la encuesta de folclore, empezamos a preguntar por la madre del maíz, y la enorme sorpresa fue que, si bien el rito dejó de practicarse en la provincia de Córdoba, aparentemente, sobre todo por la pérdida de los maíces criollos, y esto es terrible, la pérdida de las variedades locales, la pérdida de los maíces nuestros, de la tierra, con eso también se han perdido un montón de prácticas culturales y creencias. Pero empezaron a aparecer los relatos. Ah, usted ahora que me dice, si usted no me lo preguntaba, yo no me acordaba de eso. Claro, la madre del maíz. Yo tengo un video, muy breve, voy a ver si podemos compartir la pantalla, para que ustedes escuchen un testimonio que fue el segundo que yo recopilé a partir de conocer este dato en la encuesta de folclore. A ver si me deja. Alicia, vos tenés el video por casualidad, ¿no? Ah, aquí está. A ver. Vamos a ver si vamos a ver si lo podemos compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Pero no sale el audio. Se ve la pantalla con los archivos, pero no está abierto el archivo de Madre del Maíz. Tendrías que cliquearlo. Vamos a hacerlo de vuelta. A ver. Vamos a hacerlo de vuelta, a ver si me deja. Si no, Alicia, por ahí, si vos tenés el archivo a mano, vamos a intentarlo de vuelta, porque la verdad que vale la pena escuchar a esta mujer. A ver. Compartir pantalla. Aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto, sí, ahora Bueno, sí, Pablo. vamos a ver. Si ustedes no escuchan el audio, me avisan. Yo lo voy a reproducir ahora.
Pablo, se ve la imagen, pero no se escucha el sonido. Pero no se escucha. A ver, voy a tratar de, vamos a intentar, no sé por qué, porque yo lo estoy escuchando acá, y si no, nada. Pero vamos a ver si tengo yo un problema acá con el, hacemos un intento más. Auricular, ya está. Bien, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de vuelta, y si no, seguimos con la exposición y yo un poco cuento. A ver. De paso ya resuelvo uno o dos videos más que si hay tiempo. Bueno, a ver. A ver. Entonces déjenme contar que antes, antiguamente, cuando se sembraba maíz por primera vez en el año, dicen que la semilla primera que ponían... Ahí me ven a mí, pero no se escucha, ¿verdad? Es que intente Sí, si lo tenés, Alicia, a mano, compartirlo. dale, dale, porque no, no sé por qué no se me minimiza, entonces no puedo... Voy a hacer una última prueba, mira. Lo vamos a tomar con calma, vamos a hacer una última prueba. A ver, vamos a hacer una última prueba. Bueno, me parece que no, no va a querer, pero bueno. Intento, Pablo. Dale, mira, ahí estoy intentando la última vez. Si no me deja ya... mira, ahí. Antiguamente, cuando se sembraba maíz por primera vez en el año, dicen que la semilla primera que ponían era en esas semillas más oscuritas, porque decían de que si sembraban las semillas oscuritas, que era la madre del maíz, como que esas plantas que nacían de esas espigas más oscuritas cuidaban el... ¿Está saliendo? ¿Algo de eso se escuchó? Sí, sí, está eso. Pero sí, son unos granitos, no, porque salen por ahí, salen unas espigas que tienen unos granitos morados, o sea, el puntillito es morado. Bueno, y ese dice que la madre del maíz, esos granitos morados que salen, que por ahí si es amarillo sale uno que otro granito morado. Bueno, y esos granitos sí, las sabían sembrar primero porque decir que es la madre del maíz, que cuidaba todo así. Sí, eso yo había escuchado yo. Los granitos, eso yo vi. Las espigas de maíz, cuando tenían las espigas de maíz, yo vi que tenían esos granitos. Yo podía preguntar cuando era chica, ¿por qué salían esos granitos si los otros eran amarillos? No, que esa era la madre del maíz, que esos granitos que se sembran primero porque es la madre del maíz. Eran unos granitos morados, unos morados, otros de marroncitos, así. ¿Tiene todavía usted maíces antiguos, las semillas antiguas o no, ya se perdieron todo eso. No, ya no hay más, ya se perdieron todo. Bueno, no sé si se escuchó, se pudo ver bien. Buenas, buenas. Se me escucha ahora, ¿no? Sí, se te escucha y se escuchó bajito, pero se escuchó el video y se vio. Bueno, sí, se te escucha perfecto. Bueno, la señora contaba efectivamente de que, bueno, ahí sí, ahí me están diciendo, ¿sabe? Por ahí para el próximo video subo yo aquí el volumen a ver si lo podemos disfrutar. Pero esta señora de un paraje ahí en la Sierra de Córdoba recordaba que efectivamente se guardaban, se conservaban esas semillas. Bueno, a partir de que sale este dato desde la encuesta de folclore, empezamos a preguntar, incorporamos la pregunta en todo el trabajo de campo y la enorme cantidad de relatos sobre
rito agrario que ha salido, hoy nos permitiría, no estamos en esa labor ahora mismo, pero hoy nos permitiría, por ejemplo, rearmar cómo se daba en la ruralidad de Córdoba, entre el campesinado, este rito de propiciación agrícola, que lamentablemente se ha perdido justamente por lo que hablábamos, ¿no? Se han perdido casi en todos los lugares estas semillas. Bueno, otro caso que hoy, por ejemplo, está teniendo un impacto a nivel local, no tanto regional, tiene que ver con una leyenda en el Cerro Colorado, reserva natural y arqueológica del norte de la provincia. Allí tenemos un cerro, una especie de cerro totémico, por así decirlo, un cerro importante que justamente es el Cerro Colorado, y en el año 2006, perdón, recopilamos la versión de una leyenda de una cueva que hay enfrentado al Cerro Colorado, en donde, bueno, yo la resumo rápidamente. La leyenda daba cuenta, digamos, sobre esa cueva tenía la siguiente singularidad. Tenía en la entrada una pequeña vertiente que generaba un goteo. Aún en las peores sequías, esa vertiente siempre estaba goteando. Por otro lado, la cueva no tenía fondo, o sea, nunca nadie pudo determinar dónde esa cueva terminaba, y había pictografías, aparentemente de camélidos, probablemente llamas, y bueno, la gente, los campesinos, los serranos, la interpretaban como, digamos, ellos decían siempre que eran pinturas de cabritas. Y había una leyenda dando vuelta, yo la resumo, en donde contaba que un pastor, a veces decían que era una pastora, una niña o un niño, cuidando las cabras, en un momento se distrae y las cabras se meten en la cueva y no salen nunca más. La niña o el niño, el pastor, temiendo la reprimenda de la madre, de sus padres por la pérdida de la majada, decide meterse en la cueva y no aparece más. Se pierde también el niño en la cueva. Bueno, yo lo resumo. De la desesperación, la madre, después de llorar un montón durante muchos días en la boca de la cueva, porque no aparecía ni la niña, bueno, no aparecía su hija o su hijo, ese dolor tan agudo se transforma, digamos, es causa para que se transmute en esa piedra que llora. O sea, la creencia era que esa piedra llora porque en realidad la madre, de tanto llorar, se había transformado en ese promontorio que da como una especie de bienvenida a la cueva y está siempre goteando. Bien, hasta ahí la leyenda recopilada en el año 2006, la conocí de personas, y revisando la encuesta, no solamente encontramos esta versión, sino que encontramos que cuando la madre entra en un estado de desesperación absoluta y antes de transformarse en esta piedra que hasta el día de hoy está goteando, le pide al Cerro Colorado, miren el dato que aparece en el año 2021, le pide al Cerro Colorado. O sea, estamos hablando aquí de una relación entre un cerro tutelar, que es el Cerro Colorado, que al día de hoy no hay en la población campesina y serrana, no hay ninguna referencia, salvo algunas vagas creencias de que el cerro tiembla o de que el cerro brama, algo todavía muy vigente en las sierras de Córdoba. Pero bueno, no solamente que le pide al Cerro Colorado que por favor aparezca su hija, sino que el Cerro Colorado se enoja y le dice no a la madre. Cuando le dice no, el cerro tiembla. El Cerro Colorado, cada tanto, como un montón de cerros, tienen sus propios movimientos, sus propios temblores, a veces por el viento, a veces por otras razones, pero que los serranos al día de hoy todavía interpretan como que el cerro de alguna manera está vivo. Bueno, una leyenda que recopilamos en el año 2006, que no tenía absolutamente ninguna vinculación con este cerro tutelar tan importante, o sea, sitio sagrado
para nuestros pueblos originarios, repleto de pictografías y lugares en donde seguramente se han hecho distintas ceremonias. En el año 1921 encontramos el relato de una abuela que ya tenía 100 años y recordaba este relato de su abuela. Entonces, pudimos hacer, mediante una publicación, mediante una actividad y un documental que va a salir en breve, pudimos restituir, pudimos recomponer esta leyenda. Fue increíble porque cuando nosotros compartimos esta leyenda, esta versión completa a los serranos, a los campesinos, automáticamente ellos decían, y eso fue lo que nos sorprendió, ¡ah, por eso el Cerro Brahma! Como que en la memoria de ellos, esta pieza que uno tiene la posibilidad de encontrar, porque un docente fue y la recopiló a una serrana en el momento, gracias a este instrumento que es la encuesta de folclore, cobró sentido esa creencia tan vaga, tan nuclear, que todavía al día de hoy está en las sierras de Córdoba, y es que a veces algunos cerros, no todos, tiemblan, braman. Así que bueno, esa leyenda ya está dando vuelta de nuevo en el Cerro Colorado. Hay guías que ya la están volviendo a contar a las escuelas, a los chicos. Entonces, bueno, es como para dar un ejemplo del valor de estos relatos. Puedo dar un montón de ejemplos más, pero el valor de tantos relatos que hay en la encuesta de folclore y cómo se pueden, cómo fortalecen a la cultura popular, o cómo pueden llegar a fortalecer a la cultura popular de estos momentos. Hay un montón de ejemplos más. Se me viene ahora el tema de la leyenda del Crespín. La leyenda del Crespín es una de las tantas leyendas que está muy atravesada por modelos de mujer deseados. ¿Bien? O sea, en otras palabras, está atravesado por el tema del machismo. Las versiones que encontramos hoy, sobre todo, está muy atravesada por el tema de cómo tiene que comportarse la mujer. Para el que no conozca la leyenda del Crespín, brevemente comento de que era una pareja, un matrimonio de labriegos de campesinos que vivían en la mitad del monte, muy felices, bueno, vivían ahí como en mucha armonía, y en un momento se enferma el hombre, la mujer va a buscar remedios, se entretiene en una fiesta que encuentra, la cosa que, bueno, incluso algunas versiones cuentan de que vecinos le piden que por favor vuelva con los remedios para atender al hombre, la mujer se niega porque, bueno, le gustó la fiesta, y cuando vuelve encuentra a su marido o desaparecido o muerto. De la angustia, este tema tan frecuente en la literatura oral originaria, en la literatura indígena en general de América, como la transmutación, como el dolor es una causa, ese dolor agudo, para transmutarse o transformarse en animales o en elementos del paisaje. Se transforma la mujer en un pajarito, que es el crespín, que tiene un silbido muy particular y que llama al marido, al compañero, que justamente tenía el nombre como Crespín. Bueno, las versiones si uno analiza las versiones que nos llegan hoy, están fuertemente atravesadas por el machismo, por los modelos deseados de mujer. La encuesta de folclore nos dio la oportunidad de comprobar algo que ya en Berta Vidal de Batini y en un montón de otros autores y autoras e investigadores veníamos viendo. A medida de que uno iba desandando la línea de tiempo y encontrando algunas versiones más antiguas, no es que desaparecía el machismo, no es que desaparecían esos modelos deseados de mujer, pero evidentemente aparecían muchas más versiones en donde el foco no era cómo tenía que ser el comportamiento de la mujer, sino que el foco era por qué el crespín tiene las características que tiene. Ese silbido que parece que, bueno, penetra cualquier espacio, que es un pájaro al día de hoy considerado o con visos de mágico. Y en la encuesta de folclore es una maravilla lo que tenemos sobre el crespín. Se puede hacer una tesis, un libro, un estudio acerca de las versiones que nos ofrece estos legajos, estos archivos sobre la leyenda del crespín, en donde, vuelvo a repetir, muchas más versiones hablan de elementos que tienen que ver más con probablemente
relatos, pensamientos, maneras de, bueno, recortes cosmológicos propios de nuestros pueblos originarios. Súper complejo el tema, porque estamos hablando del año 1921, no estamos hablando del año 1600 y pico. Bueno, como esto, un montón de relatos, voy a comentar uno muy pequeñito que tiene que ver con el pasado originario, justamente ahora que estamos hablando. No hay en la provincia de Córdoba, en los que estamos sobre estos temas, investigando documentos y dando vuelta, para el siglo pasado y para el anterior, no hay muchos documentos que hablen de esos últimos gauchos, aindiados, serranos, con fuerte descendencia originaria, y sus hábitos que sobrevivieron en un pasado reciente. Pero en la encuesta de folclore sí lo hay. Hay datos sorprendentes. Hay, por ejemplo, voy a ver si ahora tengo suerte de compartir la pantalla. Les voy a mostrar, por ejemplo, un segundo, que voy a poner yo ahora. A ver, vamos a ver si deja. A ver si probablemente con esto sea más fácil. Bueno, ¿observan ahí una diapositiva de un PowerPoint? Se ve, Alicia, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ahí está transcrito un rezo. Yo les voy a leer, tengo acá el papel, lo tengo impreso para... Bueno, esas palabras que están ahí, que está bueno que esté con nosotros Leonor, que es lingüista, porque yo les leo lo que dice el relato completo. También el rezo de los indios, Memorias de Tras la Sierra. También voy a leer textual lo que dijo una mujer que se llamaba Concepción de Echenique, de 66 años, de la localidad de Las Tapias, el 31 de agosto de 1921. Esto le comenta a la docente titular de la escuela rural de allí. También nos sabía contar mamá que cuando bajaban los indios del Parlamento a Córdoba, les sabían dar, bueno, espacio en un campo en la ciudad de Córdoba, bueno, acá menciona la familia. Pero bueno, voy a resumir la primera parte y lo importante viene ahora. Las indias eran muy aseadas para hacer de comer, refregaban las ollas de fierro con una prolijidad como no lo hacían ninguno de los cristianos, y ponían las ollas al fuego y echaban la carne que iban a cocinar, y muy poca sal le ponían, y apenas que querías soltar el hervor, la carne ellos ya la estaban comiendo. Pero el primer bocado que iban a comer, que generalmente era el mejor, lo arrojaban hacia la espalda y decían, pa' Dios. Dicen que también rezaban a la hora de comer. El rezo de ellos era este. Y ahí transcribo yo las palabras, yo no soy lingüista, he consultado con varias personas pero bueno, no hemos puesto al tema, pero ¿por qué lo transcribo dos veces? Hay una diferencia entre una fórmula y la otra. Porque en dos relatos con dispersión geográfica muy grande dentro de la provincia, aparecen relatos similares, y curiosamente aparece esta especie de plegaria, de invocación, está transcrito tal cual están en los legazos. Cada fórmula tiene, por supuesto, palabras similares. Obviamente que esto necesita un estudio en profundidad, un análisis, pero como esto hay una enorme cantidad de datos. Ni les cuento lo que son los exquisitos detalles de los relatos que tienen que ver con aquellas mujeres llamadas cautivas, en donde cuentan y recuerdan algunas costumbres con lujo de detalles tierra adentro. Cómo eran los casamientos, algunos relatos sobre algunos mitos, palabras, hay explicaciones a algunos vocablos que pertenecen a la toponimia de la provincia de Córdoba, que todos nos rebanamos la cabeza. ¿Qué significará esto? Y si podríamos volver 500 años atrás, quizá lo sabríamos, pero bueno, en la encuesta existen esta cantidad de datos. Vuelvo a repetir, yo como para redondear y
porque no me quiero exceder de tiempo, yo me emociono, empiezo a contar un montón de cosas. Es un yacimiento maravilloso, pero es como cuando uno en la cultura material destapa, para decirlo casi coloquialmente, un sitio, bueno, en un sitio arqueológico encuentra, después de haber cavado, encuentra un montón de piezas, y cada una de esas piezas, por supuesto, requiere un estudio, un análisis interdisciplinario, y con esto pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Pero evidentemente tenemos una fuente casi inagotable de distintas expresiones de la cultura popular que se transmitía oralmente en 1921, y vuelvo a recalcar lo siguiente: mucha memoria, muchas mujeres y muchos hombres de 100 años o más o menos, no importa, pero rememorando lo que contaban sus abuelos, o sea que estamos hablando de una remontada de memoria del tiempo el ñaupa, para que se entienda. Obviamente hay que tener algunos cuidados, muchas docentes que en su afán de cumplir con lo que pedía el entonces Consejos de Educación, agarraron algunos libros y transcribieron un montón de leyendas y un montón de mitos como si fuesen contados por la población. Esto uno más o menos cuando está acostumbrado a lo que son los textos literarios y lo que son los textos más etnográficos, digamos, se da cuenta. Pero sí nos ha pasado que habérselo mostrado a uno de estos legajos, a una docente, y bueno, haber interpretado de que ese relato era contado por una persona. Entonces, bueno, hay que tener algunos recaudos, hay que tener algunos cuidados. Hay muchos docentes también que, bueno, no fueron muy prolijos, y han hecho mucha autorreferencia a ellos. A mí me contó una vez doña tal, pero no la recopiló a ella, sino que ellos comparten lo que más o menos se acordaban. O sea, hay que tener algunos cuidados, por supuesto, pero bueno, en general el trabajo de los docentes de aquel entonces, de los directores, que muchas veces eran personal único, como suele ocurrir ahora en las escuelas rurales, fue, a mi modo de ver, un compromiso bueno, maravilloso. Les vuelvo a repetir, hay legajos, hay carpetas que no tienen desperdicio. Yo lo que hice fue, bueno, no fotografié todos los legajos de la provincia de Córdoba, porque había categorías y subcategorías que no es que no me interesaban, pero no llegaba. Y luego hay que hacer un catálogo. Claro, lo mejor es, más allá de que la encuesta tenga su propio catálogo, es un catálogo muy general, sobre cada uno de los temas que más o menos toca cada docente en cada carpeta, pero en realidad hay cualquier cantidad de información que lo ideal es hacer un catálogo propio, y ahí poder empezar a cruzar datos. Bueno, yo dejo acá. Hay mucha información para compartir. Mucho de esto que yo acabo de comentar está en un dossier, que es, digamos, una de las publicaciones que yo en ese momento para la investigación realicé, en donde expongo y a veces ofrezco algunos comentarios un poco de tipo contextuales, un poco interpretativos. No me meto en ningún análisis comparado, porque ya llegará ese momento. Esto fue exploratorio, como para justamente sensibilizar al público en general, a investigadores, investigadoras, gestores culturales, del alto valor que tiene este archivo. Alicia, vos después si querés lo podés compartir en el chat, o yo lo comparto luego al link donde está este documento. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo. Si quieres colocar el link o el enlace para el documento, perfecto. Si no, más tarde yo lo subo. Ahí va, mira, a ver. Y recordamos a los participantes que cuando terminemos las exposiciones, abrimos un espacio de consulta, de comentarios y de preguntas a los expositores. Vamos a continuar este conversatorio con la participación de Leonora Acuña, cuya ponencia se titula La encuesta de folclore de 1921, el punto de vista crea el objeto.
Leonor Acuña es directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura, y profesora de Dialectología Hispanoamericana e Historia de la Lengua en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue vicedirectora, directora del Laboratorio de Idiomas, secretaria académica y vicedecana de esta Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Inició junto con Claudia Fernández, Andrea Menegotto y María Palacios el área de enseñanza del español como lengua segunda y extranjera en la Facultad de Filosofía y Letras, donde además creó y dirigió el programa de capacitación en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera para la formación de profesores de español como lengua extranjera. Participó de la creación del Consorcio Interuniversitario para el diseño y la implementación del Certificado de Español Lengua y Uso, y estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de este consorcio. Dirigió proyectos de educación intercultural bilingüe para escuelas de modalidad aborigen del departamento Ramón Lista, en la provincia de Formosa. Dirigió proyectos para la creación de un área de segundas lenguas, español, toba, wichí y mocoví, en la provincia del Chaco. Y actualmente dirige un relevamiento de historias de vida indígenas para el diseño de materiales didácticos. Es autora de libros y artículos sobre el contacto del español con el mapuche y el wichí, y sobre la enseñanza y planificación del español como lengua segunda y extranjera. Muchas gracias, Leonor, por acompañarnos, y te damos la palabra en este momento. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alicia, por esta iniciativa, a Carolina, que acompañó todos estos procesos, y bueno, podría uno seguir agradeciendo, entre otras cosas, a la niña Agustina Juncos, que está acá acompañándonos en todo lo que vamos armando, y a la gente de cultura. Así que, bueno, empiezo con mi tema, que como señaló recién Alicia, o como mencionó, yo le puse parafraseé a Saussure con esto del punto de vista crea el objeto. Porque me parece que, si bien esto es aplicable a casi todo lo que leemos y hacemos, me parece que en el caso de la encuesta es bastante claro cómo cada uno de los que lo vamos abordando y distintos momentos en estos 100 años han ido haciendo de la encuesta un objeto distinto. Empiezo por aclarar una especie de aviso parroquial, que es que hoy corregimos, porque hubo un error en el flyer, que pusimos que nos equivocamos con la fecha de creación del Instituto de Literatura Argentina, que es 1922 y no 1924 como habíamos puesto, así que le agradecemos a Bárbara Otero, que fue la que nos alertó sobre el error en el Facebook. Como vieron o como escucharon a través de la presentación que hizo Alicia de mi ponencia, yo soy lingüista, y por lo tanto entonces el punto de vista está necesariamente atravesado por esa mirada. Pero también soy provinciana, y mi acercamiento a y mi familia, toda mi familia por los dos lados es provinciana, así que para mí la encuesta fue como encontrar el lugar de todos los relatos familiares desde infancia, desde encontrarla a mi abuela materna como una de las maestras que respondió la encuesta en Las Palmas, Chaco, hasta recordar todos los cuentos que contaba mi otra abuela, que eran como los que recién estuvo mencionando Pablo, sobre todo el cuento del Crespín, que cuando uno es chico, en realidad más bien se aterra por el cuento, más que ahora puedo ver más la perspectiva de género, pero digamos, eso es lo que tiene maravilloso, que todo esto se va resignificando también a lo largo de la vida de uno. La encuesta de folclore tiene algunas particularidades que la hacen además excepcional como encuesta. Yo pensaba en esto de un cuestionario como el que se armó, y cómo cada maestro aparece no como un encuestado, no como alguien que responde
a algo que se le está preguntando y queda en el anonimato, sino lo fuerte que es en toda la encuesta el maestro con nombre y apellido en cada lugar y cada construcción que hace. Eso que yo diría no es una imagen plana, sino que es realmente reconstruimos a una persona detrás de cada uno de esos legajos. Marta Ruiz, en un libro que publicó el año pasado, destaca cómo se le pide a esos maestros que respondan como con un conocimiento, con un manejo de lo que es el folclore, de lo que es el conocimiento de la teoría, y que en realidad no estaban preparados para eso, y sin embargo, y esto era algo que también Vidal de Batini señalaba, cómo los maestros responden largamente, responden muy por encima de lo que se podría haber esperado a lo que se les está preguntando. En 1905 se sanciona la ley que conocemos como Ley Laínez, que es la que crea escuelas de personal único y de grados múltiples para atender a la población rural que entendía Laínez y entendían quienes participan del debate parlamentario, estaban como afuera o habían quedado afuera de toda esa iniciativa que fue la ley 1420 que declara la obligatoriedad de la escuela primaria. Entonces, la ley Laínez pretende atender entonces a ese mundo rural que estaba entonces constituido, o sea, la idea es afincar a la población en el lugar, o sea, tratar de que se queden, pero con la necesaria formación de pertenencia al Estado, de ciudadanos, ¿no? Entonces, para determinar la ubicación de esas escuelas, se tendrá en cuenta, dice la ley, el porcentaje de analfabetos que resulta de las listas presentadas por las provincias para recibir subvención escolar. Entonces, los relevamientos que se hacen con la encuesta del 21 se hacen en esas escuelas que se habían creado unos 15 años antes en los lugares más alejados y que tenían menos atención del Estado en términos educativos. Si le estamos hablando entonces de un país de 7.800.000 habitantes, con un 30% de extranjeros, y en el que el 42% de la población era rural. La convocatoria entonces que se hace en 1921 para esta encuesta de folclore les pide a los maestros, tiene la intención en realidad de recoger el material disperso de prosa, verso y música, se dice que constituye el acervo del folclore argentino. Esa convocatoria pretende o busca, pide que se ocupe de que recojan lo hispánico tradicional y lo indígena. Yo calculo que este debe haber sido uno de los primeros proyectos en la Argentina que considera que lo indígena forma parte, que nos constituye en nuestra identidad. Eso me parece además extraordinario en ese sentido. Y se aclara en esa convocatoria que esa recolección busca registrar lo que estaba en vías de desaparecer de nuestro país por el avance del cosmopolitismo. Como decía recién, estamos hablando de un país que tenía un 30% de población extranjera, que por supuesto no estaba distribuida de manera pareja, sino que se concentraba sobre todo en las grandes ciudades con puerto, por lo tanto, en eso había una cosa de cómo poder disciplinar, cómo poder manejar ese universo tan diverso, perdón el verso, que se estaba armando. Los maestros contestan, la respuesta a la convocatoria es impresionante, como sucede siempre que se recurre a la escuela como ámbito de recolección, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo el ejemplo de 1876 en la Renania, cuando un lingüista pretende en ese momento relevar algunas particularidades del antiguo alemán y sobre 50.000 encuestas que envía recibe como respuesta 45.000 respuestas.
El pequeño detalle, y creo que con la encuesta del 21 sucede, es que no siempre lo que responden los maestros es lo que quieren los investigadores. Entonces, eso también es notable en esto. La cuestión es que, como repetimos en estos días de aniversario, responden 3.250 docentes, que hacen en total 3.700 envíos, porque algunos responden con 2 y 3 envíos, y esto totaliza 88.009 folios que van a organizarse en la biblioteca del Instituto de Literatura Argentina, como dijo Alicia en el comienzo, que estaba dirigido por su decano, o sea, Ricardo Rojas era al mismo tiempo decano de la facultad y director del Instituto de Literatura Argentina, que había creado 2 años antes, y pide al Consejo Nacional de Educación que le envíen, que le cedan la encuesta para procesarla. O sea, no sabemos, por lo menos yo no lo sé, no encontré información al respecto, no sabemos qué es lo que pasó en esos 2 años y medio entre que llegaron los legajos, qué quiso hacer el Consejo de Educación o qué pudo hacer el Consejo con eso. Lo que tenemos claro es que el material era enorme y que se esperaba que fuera homogéneo y resultó tan diverso en la interpretación y preferencia de los maestros y maestras. Cuando uno lee las encuestas, las carpetas, uno tiene la sensación de que los maestros no solamente respondieron a los ítems que se les pidieron, sino que respondieron al desafío de recuperar eso que se estaba perdiendo. Entonces, es como que cada maestro, o la mayoría, o muchos de esos maestros, están intentando dejar su huella en lo que les parece que es importante que quede en la memoria. Y uso como ejemplo el caso del maestro Ángel Cano, del oeste de Formosa, que antes de contar cuáles son las tradiciones de los indígenas en esa época llamados matacos, actualmente se usa el gentilicio wichí. El maestro, antes de empezar con eso, primero cuenta que están atravesando una epidemia de gripe, y cuenta además cuál es la situación social de los indígenas, de los que abusan tanto los criollos que entran desde Santiago del Estero como desde Salta, y los bolicheros. Entonces, aclarado este contexto en el que ubica los problemas sociales, después responde y contesta lo que se le pregunta. Entre 1925 y 1938, entonces, el equipo que arma Ricardo Rojas en el Instituto de Literatura Argentina se dedica entonces a armar estos legajos a los que se refirió hace unos minutos Pablo, que, o sea, es evidente que hubo un debate entre los que tenían que hacer esa catalogación, intentan llevarlo por el lado de lo que yo llamaría índices temáticos actualmente, pero finalmente optan, probablemente, yo creo que tengo la impresión de que pasan 2 cosas en esto. Por un lado, que el trabajo se vuelve imposible con esa cantidad de legajos y con esa cantidad de temas. Algunas hojas que tenemos en el instituto en los que se ve ese intento con la narrativa, se ve la dificultad de poder ir clasificando, ya no entonces sobre provincia o sobre las escuelas, y tratar de hacerlo acerca de los temas, y por lo menos con los recursos que tenían en ese momento, parece inmanejable. Pero la otra cosa que se da cuenta, o por lo menos señala en 1925 Ricardo Rojas, cuando publican el primer folleto, el primer catálogo,
eligen entonces conservar la unidad del envío de cada docente. Tengo la impresión, por todo lo que estuvimos hablando y cómo cada uno de nosotros, cuando toma la encuesta y toma a un maestro como ejemplo de lo que se quiere decir, tengo la impresión de que es fundamental, es crucial mantener a cada uno de esos maestros como una especie de autor de cada capítulo de una enorme y extensa compilación que viene a ser la encuesta del 21. A los comentarios de Rojas en ese artículo del 25, en el que él por un lado dice, bueno, el material es heterogéneo, los maestros no siempre entendieron la consigna y finalmente tomamos esta decisión, acompaña también otro artículo que es el de Manuel de Ugarriza Araoz. Manuel de Ugarriza Araoz había sido secretario del jurado que había tenido a su cargo la encuesta, o cuestionario, o colección de folclore, y le escribe a Ricardo Rojas en 1924, evidentemente cuando se entera de que Rojas iba a llevar la encuesta al Instituto de Literatura Argentina, le escribe pidiéndole que lo incluya como asistente ad honorem dentro del instituto porque quiere ayudar en la catalogación de la encuesta. En ese mismo artículo, en el que él explica cómo se hace el trabajo, hace una serie de observaciones que me parece muy interesante de tener en cuenta. Ellos, o sobre todo él, evidentemente tiene a lo largo de los meses en los que se va haciendo la encuesta, tiene evidentemente la responsabilidad de contestar a las consultas que hacen los maestros. Entonces, en ese artículo él explica un poco esta cosa viva que termina resultando entre algunas modificaciones y agregados que se hacen. Uno de los puntos es que algunos maestros preguntan, literalmente, como dice Ugarriza Araoz, si pueden enviar material de interpretación maliciosa. En el primer conversatorio, Ariel de la Fuente se refirió a este tema. Efectivamente, entonces Ugarriza Araoz dice, sí, por supuesto, esto no es un material ni para chicos, ni que tenga que estar censurado. Contamos, dice algo así como, pensamos en algo así como el sentido común de un docente que no va a mandar solamente material erótico. Entonces, bueno, ese material existe y esto no estoy citando a Ariel de la Fuente en esto porque esto no lo vi. Él comparó algunos legajos en los que aparecía ese material erótico que después no aparece, o sea, no se borra, pero no aparece mencionado en estos índices, esta suerte de índices que son los catálogos de la encuesta. El otro punto que señala, que un poco objeta, si se quiere, Ugarriza Araoz, es qué queda afuera. Es decir, al escribir, al solicitar lo que es tradicional, indígena e hispánico, dice Ugarriza Araoz, queda afuera todas las tradiciones conservadas en los archivos, cuya búsqueda hubiera ocasionado interesantes revelaciones. La producción rural contemporánea, fíjense qué interesante, ¿no? La producción rural contemporánea, o sea, él siente o sabe por el intercambio con los maestros que solamente se está tomando la tradición rural vieja, de tradición, no lo que se está produciendo en ese momento. Y por último, algo que me parece, si se quiere, la observación o el llamado de atención más interesante, dice, y también queda fuera toda la producción cosmopolita. Y aclara, el criterio unilateral seguido que hizo desdeñar por híbrida la producción de las ciudades, reflejo de los afanes del hombre de diverso origen y fruto de tantos factores que obran en una época conturbada por la transformación casi brusca de los conceptos y valores sociales, esto ha de privar a los folcloristas del futuro
que investiguen estos legajos de un elemento precioso para el estudio de la formación del carácter argentino, de los afanes del hombre, de acá repetí más, para la formación del carácter argentino. Y finalmente dice, estas observaciones susceptibles de hacerse después de conocer los legajos enviados, hubieran escapado al ojo más avisor antes de la recopilación del material. Ello quiere decir que la tarea de preparar las instrucciones y proyectar a priorísticamente el sistema de clasificación de un folclore a un hipotético contiene un mérito difícil de igualar. O sea, Ugarriz Araoz me parece que es una persona o una mirada muy interesante porque, por un lado, nos marca lo que falta, lo que se dejó afuera, tiene la preocupación por esto de dejar afuera todo lo que es esto urbano, diverso, que está sucediendo con tanta inmigración, y luego termina también con una observación muy clara: el folclore no existe a priori, el folclore existe después que pasa el investigador que lo clasifica en un punto, ¿no? Otro tema que quería mencionar es la cuestión de la conservación y difusión de la encuesta del 21. Así como Rojas le pide al Consejo Nacional de Educación la encuesta para hacer ese trabajo de catalogación, en 1950 el Instituto Nacional de la Tradición, como se llamaba en ese momento el instituto, lo que es actualmente el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, la pide a la Universidad de Buenos Aires con dos propósitos: el de el estudio, la investigación, y el de de facilitar el acceso de los investigadores. Cuando unos años después se produce un intercambio entre la Universidad de Buenos Aires y el instituto, en los que el instituto reafirma su intención de conservar la encuesta con estos dos propósitos, aparecen allí uno de los argumentos es los especialistas que consultan la encuesta entre 1960 y 1970. Y bueno, ahí es interesante, muy interesante ver los nombres que aparecen. Voy a leer algunos de ellos: Delia Millán de Palavecino, Fermín Chávez, Ramiro Tamayo, Edgardo Cordeu, Clara Pasafari, Santiago Bilbao, Lázaro Flurí, Miguel Ángel González, el Ángel con H que conocíamos, Sara Newbery, Claudia Forgione, Rodolfo Ortega Peña, Dora Ochoa de Más Ramón, Ercilia Moreno Chay, Silvia García, entre muchos otros, pero no se ofendan los que están escuchando porque es entre 1960 y 1970 esta síntesis que hace el instituto. Desde siempre el INAP ha buscado poner la encuesta al alcance del público y muy especialmente cumplir con el objetivo federal del proyecto y hacer que las provincias cuenten con la totalidad del material. La conservación y el cuidado de la encuesta, yo diría que para el instituto es un tema general, es decir, todo el mundo que trabaja en el instituto sabe que existe la encuesta, sabe la importancia que tiene, y aunque no la haya consultado nunca, la considera como parte de la identidad del instituto. Algo de esto dijo Silvia Gattafoni en el primer conversatorio, en el que resumió muy claramente todos los pasos que se fueron cumpliendo. En 2005 fueron microfilmados en 109 rollos que permitió esto que se consultara con un poco más de facilidad, pero de todos modos no se podía consultar más que de a uno. En 2018 la Biblioteca Nacional Mariano Moreno hizo la digitalización del material, y luego la Biblioteca de Exactas de la UBA nos ayudó con el proceso, con el tratamiento de los PDF de los catálogos. Desde 2020
la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial del Ministerio de Cultura ha tomado los 100 años de la encuesta como tema propio, y entre todas las actividades que se están haciendo, entre los que están estos dos conversatorios organizados por Alicia Martín, los audios que prepara Cecilia Pizzarello, que son maravillosos y que van saliendo casi semanalmente a través del Facebook. A eso se agrega algo que, si no lo vieron, los invito a que miren, a que vean en la página de Cultura, algo que Luciana de Fabro llama los sobres, que por ahora vamos con el primer sobre y ya está en preparación el segundo. Serán 3 sobres en este caso, en el que aparecen algunos artículos nuevos, publicados, escritos por esto, pero también hay podcasts, hay dibujos, hay reproducciones de las imágenes de la encuesta, etc. También me gustaría mencionar que, la mencioné hace un ratito a Marta Ruiz. Ella, en el libro que escribe, en el que reúne, ordena un poco alguna información dispersa, o por lo menos a mí me ordenó mucho su libro, hace una referencia que me parece interesante, porque faltan algunos legajos, faltan algunas carpetas, y hay también toda una charla, hay todo un tema con si se hizo o no una segunda encuesta que se iba a hacer hacia 1940-1941. Yo comparto la mirada de Ruiz sobre esto, en que dice que algunas de esas carpetas tal vez no es que quedaron olvidadas en algún rincón, sino que forman parte de los archivos de algunos investigadores que en la etapa de investigación en la que estaban, los tuvieron y los llevaron. Me debo ir a consultar el archivo de Vidal de Batini, que está en la provincia de San Juan, a cargo de la dirección de ese archivo la tiene Aida González, porque sé que ahí hay algunos de esos legajos. Me gustaría ir a verlos, y bueno, ahora con la posibilidad que tenemos de digitalizar, podemos llegar a tener la información compartida entre los distintos organismos interesados en estas cosas. La encuesta del 21 clasifico yo en 3 usos principales, ¿no? El primero, que es el que yo diría, es el que busca la unidad y totalidad en determinados temas. Me parece que es lo que aparece sobre todo en la obra de Olga Fernández Latour de Botas con los cantares históricos, de Susana Chertudi con los cuentos folclóricos, que no toma solamente los cuentos de la encuesta, sino que además amplía con su propio relevamiento, el trabajo de Ismael Moya sobre refranero y romancero, y de Giovannoni Poduje, de Quiroga Salcedo también. Hay luego, creo que eso está también dentro del espíritu de lo que dice Ricardo Rojas, o lo que estaba buscando Ricardo Rojas cuando lleva la encuesta al Instituto de Literatura Argentina. En esa misma meta de Ricardo Rojas él insiste mucho en que los especialistas puedan consultarlo, y eso es el otro uso muy evidente que hay de la encuesta, que es, si se quiere, el monográfico, el que da origen además a tesis de los más diversos temas, desde lo histórico, etnobotánico, medicina, lingüística, musicología, etc. En el primer conversatorio tuvimos en eso el ejemplo de Ariel de la Fuente, que además quiero aprovechar, aunque una frase que dice él, refiriéndose a la encuesta, que es muy linda, que dice: es un censo cultural de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Judith Faberman, que también expuso en el primer conversatorio, es también un ejemplo de el tipo de estudios y de investigaciones que se hicieron con la encuesta del 21. Tenemos otros casos que van a ir apareciendo ahora en el próximo sobre del Ministerio de Cultura, como es el trabajo de Cecilia Trillo. Hay ahí un reportaje, una nota, una entrevista muy, muy interesante que creo que les va a gustar mucho. Y
Por último, lo que aparece sobre todo en las últimas décadas es lo que yo llamaría algo así como la interpretación, la interpelación y el cuestionamiento de la encuesta, que de alguna manera está encabezado por Manuel de Ugarriza Araoz cuando nos dice todo lo que falta en la encuesta y todo lo que se debería haber incluido. Esta mirada en general requiere tener como una mirada un poco como si la encuesta fuera una unidad, ¿no? Muchas veces quienes interpelan o discuten la encuesta, como es un proyecto nacionalista, es como si miraran todas esas 3.250 respuestas como si fueran una sola, ¿no? Me parece interesante esa mirada. Bueno, menciono acá como dijo recién Pablo, ese primer conversatorio fue excelente y ahí está el texto de Diego Escolar, que como él, digamos, plantea esta cosa entre criollismo e indígena, y lo indígena, como él va a buscar una cosa y encuentra de alguna manera otra, ¿no? Está también, bueno, quiero mencionar también Olga Fernández Latour de Botas, me quiere matar porque estamos usando Encuesta Nacional de Folclore y no Encuesta de Folclore, que es el nombre que existe, así que lo menciono acá, que yo creo bueno, que ya el nombre es imparable, que ya hemos adoptado lo de Encuesta Nacional de Folclore, porque en realidad estamos pensando en las encuestas nacionales, que son en las escuelas nacionales, que son las escuelas Laínez, pero me siento en la obligación de aclarar que Olga me quiere matar por esto, así que simplemente lo aclaro. Bueno, ya mencioné el rol de Luciana del Fabro y de Viviana Usubiaga en esto de los sobres. También aparece en los sobres en un artículo de Sergio Raimondi muy interesante, en el cual, y muy lindo, está muy lindo escrito, en el que va viendo esto, que también un poco esto de qué es lo que no se ve de lo que pasa en la gran ciudad, en la ciudad con inmigrantes y con los problemas políticos y las disputas políticas propias de eso, porque se está mirando lo otro, ¿no? Y luego el artículo de Ana María Dupey y de Fernanda Pensa, que toman a los sujetos participantes, a los maestros, en otros temas que escribieron a lo largo de los años, sobre todo en el monitor de la educación. Pero quiero hacer una referencia a algo que encontré en algunas carpetas en la biblioteca. Encontré una monografía de 1975 que dos alumnas del seminario que dictaba Susana Chertudi escribieron sobre la encuesta del 21. Y allí ellas también cuestionan cierta mirada de la encuesta. Dice, bueno, se pierde lo que también sucede con los grupos folk, dice el analfabetismo, la dependencia, el desempleo, la desnutrición. Dicen, bueno, pero esta encuesta, el científico social puede con esta encuesta contribuir a la recuperación de nuestro patrimonio cultural como aporte al proceso de reconstrucción nacional, y hablan también de ser nacional. Como yo también pertenezco a esa generación, la expresión reconstrucción nacional y ser nacional también me pareció tanto un signo de época en esa monografía que, insisto con esto de el punto de vista va haciendo de la encuesta distintas cosas y nos va dando distintas respuestas. Para terminar, no sé si todavía puedo decir algo más o ya me pasé de tiempo, Alicia. Te damos 5 minutos. Bien, 5 minutos. Voy a hacer un excurso lingüístico en esto de los puntos de vista que hacen al objeto. Los lingüistas, y yo entré a trabajar a la Facultad de Filosofía y Letras con Berta Elena Vidal de Batini, teníamos y tenemos una mirada sobre la encuesta para que nos ayude, para que nos permita, para que nos dé argumentos en lo que vemos como un tema fundamental, que es la planificación de la lengua.
O sea, cómo intervenir, cómo se interviene de una manera que sea lo menos traumática para los hablantes. O sea, toda planificación escolar obviamente implica una planificación lingüística. La cuestión es cómo la encuesta puede servir y puede ayudar para que esa planificación esté al servicio de los hablantes y no en contra de los hablantes. La encuesta tiene una utilización más o menos en forma de antologías de uso escolar en 1941. Se hace una antología también de música folclórica, o sea, de cuentos para escuelas de chicos y para adultos, y también una antología de música folclórica. Pero entre 1946 y 1960, Vidal de Batini inicia una serie de cuestionarios y de encuestas para poder determinar las regiones lingüísticas y folclóricas del país y su contenido cultural. O sea, el formato de encuestas que ella hace es diferente, totalmente diferente del formato que vemos en la encuesta del 21, es decir, sobre su propia experiencia busca respuestas que le permitan hacer una cuantificación y que le permitan hacer en el mapa de la Argentina las regiones lingüísticas del país. Hacia 1950, es decir, 10 años antes de terminar con todo este sistema de encuestas que ella tiene, había logrado reunir 13.850 cuestionarios de 3.370 lugares diferentes del país. O sea, fíjense las dimensiones de lo que está procesando. Eso le permite entonces dividir la Argentina en 5 regiones y 3 subregiones lingüísticas. La vigencia, una cosa más que quiero aclarar, perdón que me olvidé. En 1921, Pedro Enríquez Ureña hace la primera división dialectal de toda América. Entonces, cuando Enríquez Ureña hace esa división dialectal, lo que está intentando es dividir América dialectalmente, separándola de España, es decir, tratando de que España no meta la intervención lingüística que va en contra entonces de los hablantes, pues se les está poniendo una lengua modelo que no es la propia, y por lo tanto el hablante queda en déficit respecto de lo que se espera de él. En el caso de Vidal de Batini, unos 30 años después de la división dialectal que hace Enríquez Ureña, ella logra una división dialectal que lo que está evitando es que haya una sola variedad, un solo modelo lingüístico que sea el que se impone para todas las regiones de la Argentina. Obviamente, ese modelo lingüístico iba a ser el de Buenos Aires, si no se hacía esta división que ella propone o esta caracterización. Quiero dar 2 ejemplitos para que se vea no es solamente la vigencia, sino la meticulosidad, el cuidado con que están hechos estos trabajos. Hacia 1980, posteriormente, hacia el año 2000, en Mendoza, se hace con algunos hablantes mendocinos, se les lee unos cuentos de la recolección que hace Vidal de Batini con la transcripción que ella hace, que se puede leer perfectamente, pero pone algunos ritmos, algunas maneras de leer, y los hablantes, en todos los casos, reconocen los lugares de donde son esos cuentos. O sea, que uno es de Catamarca, que otro es Mendoza, e incluso dentro de Mendoza, los hablantes reconocen perfectamente que algunos son rurales y que otros son de otros lugares. Y cuando estábamos armando el podcast para el primer sobre de estos de los que estuve hablando, de la página de cultura, una colega catamarqueña, Alejandra Seco, grabó algunos fragmentos de la encuesta, y en un momento ella dice:
los puedo leer bien, porque me da la entonación, pero en algunos casos me parece que los maestros hicieron algunas correcciones desde la escritura, y entonces me quedo un poco como colgada con la entonación. Entonces pedía permiso si podía eliminar por ahí un conector o algo para que eso le permitiera entonces recuperar esa oralidad de la entonación que parece increíble, porque estamos hablando de algo hecho con ortografía, no hay transcripción fonética, no hay corte de renglón como se hace en general en las transcripciones, etc. Bueno, listo. Esto era un poco lo que les quería decir respecto de esto de que el punto de vista hace el objeto encuesta del 21. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Leonor, a Pablo, muy interesantes sus trabajos, y como para dar espacio a seguir comentando las intervenciones, hay mensajes y hay comentarios que ha venido haciendo los participantes que nos están escuchando. De manera que yo tengo acá algunos, y luego le voy a pasar la palabra a Carolina, que ha registrado los que están llegando vía Facebook, sobre todo, ¿sí? Si les parece, Leonor y Pablo, lo que hacemos es poner en voz los comentarios y preguntas que han hecho los participantes, y luego cada uno por turno contesta lo que ha llegado, ¿les parece? Para no hacerlo esto muy largo y que haya una respuesta por cada tipo de pregunta. ¿Les parece bien este sistema? ¿Pablo? Sí, sí, perfecto, como digan. Perfecto, entonces, acá tengo para Pablo una pregunta, sería así. Dice, este trabajo de recopilación y difusión de las tradiciones orales que hace Relatos del Viento, ¿no? ¿Tiene relación con la reaparición de los comechingones y pueblos originarios en Córdoba? Es una pregunta. Y esta para Leonor, que de alguna manera ya la respondiste en tus 5 minutos finales. ¿Cómo se vincula el trabajo de Berta Vidal de Battini con la Encuesta Nacional de Folclore? Le paso la palabra a Carolina, que es la que viene registrando los comentarios y preguntas por Facebook. ¿Te parece, Carolina? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos, muy interesantes las exposiciones, y también agradecer a las personas que están escuchando, que son muchas, desde YouTube y Facebook. No sé si se escucha bien. Perfecto, sí, sí. ¿Sí? Bueno, les voy a leer, tienen comentarios en los dos casos de que fueron muy interesantes las exposiciones. Y bueno, empiezo por una pregunta a Pablo, de Pablo Vidal, que dice: el Cerro Colorado negándole la ayuda a la madre de él o de la pastorcita desaparecida. ¿Puede explicarse a partir de una asociación fonética entre el sonido grave de su bramido y la palabra no? En general, ¿cómo es la relación de los pobladores de la sierra con otros cerros tutelares? Pienso en otros vínculos espirituales con montañas más afectuosos y hasta maternales o paternales. Por otro lado, recién están dejando otro comentario o pregunta, Ana María Belaustegui, para Pablo. Dice, la leyenda de Crespina aparece en las carpetas de Catamarca. Sería interesante ver y comparar con la leyenda de la mulánima. Ambas implican una lectura de género. Y después a Leonor, bueno, varios señalan que fue muy interesante y necesaria la contextualización que hizo de la encuesta y de la metodología para poder trabajar con contenidos que se hace de la encuesta a docentes, que es, dice Ana María también Belaustegui Carabús, que es muy importante tener en cuenta el señalamiento que hizo sobre la voz de la maestra, que es central en el análisis de la investigación.
Ana Carolina agrega a esto un comentario respecto de la catalogación de la encuesta. Ella sugiere que el Consejo había anunciado que iba a haber premios para los mejores envíos, entonces supone que es por eso que se conservaron los nombres de los y las maestras. Y bueno, Ana Fernández se lamenta que no se hubiese considerado la producción urbana del momento, que tenía que ver un poco con las lentes de las cuales los académicos están leyendo la realidad. Y como pregunta, Roberto Lindón le hace a Leonor si ella considera que el folclore que se puede observar o analizar en la encuesta real y efectivamente constituía la identidad cultural comunitaria de sus portadores. Y finalmente hay alguien que pregunta por el título del libro de Marta Ruiz. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Pablo, ¿querés vos comenzar, ya que fueron las primeras preguntas que surgieron? No hay problema. Bueno, en relación a la primera pregunta, que lo tengo aquí, justamente la estoy viendo en el chat, este trabajo de recopilación y difusión, entiendo yo, de Relatos del Viento, si tiene relación con la reaparición de los comechingones y pueblos originarios en Córdoba. Bueno, reaparición entiendo yo que al ser chat fue una manera de resumirlo. A ver, en realidad los comechingones nunca desaparecieron, nombre complejo también porque en realidad nos remite a la denominación que realmente tuvieron estos pueblos, pero bueno, no me quiero extender. Nosotros sabemos, por investigadores y docentes, que sí, que efectivamente nosotros, pero como tantos otros investigadores o difusores o comunicadores de toda esta cultura, estamos contribuyendo al fortalecimiento de estos procesos de reidentificación, en todo caso, en muchos otros casos, efectivamente, familias que tienen descendencia en muchos pueblos originarios que habitaron lo que hoy se conoce como provincia de Córdoba. Nosotros sí, como eje, tenemos efectivamente como objetivo planteado dentro de la Asociación Cultural Relatos del Viento, cuando uno recopila relatos procedentes de matrices culturales tan diversas. Inclusive nosotros trabajamos mucho lo que se conoce como fondo arcaico, fondo cultural arcaico, relatos que están dando vuelta en el mundo antes de cualquier gran invasión. Lo que quiero decir con esto es que dentro de ese tamiz que intentamos hacer, sí ponemos mucho énfasis en tratar de difundir con mucho cuidado muchas creencias, muchos saberes y muchas expresiones que tienen que ver con los pueblos originarios de Córdoba. Y sí sabemos por las publicaciones nuestras y por mucho material que una buena parte del material que recopilamos y difundimos se está usando para el fortalecimiento. No solamente que hacemos nosotros, sino que, bueno, otras personas también. Respondida la primera pregunta, perdón que uno por ahí la responda someramente, pero... Luego me preguntaron por el tema del Cerro Colorado, la tengo también por aquí, a ver si la puedo ver. Aquí está, el Cerro Colorado negándole la ayuda, Pablo pregunta, un tocayo, el Cerro Colorado negándole la ayuda a la madre de él o la pastorcita desaparecida puede explicarse a partir de una asociación fonética entre el sonido grave y subramido de la palabra. No, efectivamente, Pablo, es así. De hecho, en la versión de 1921 se hace hincapié en eso, que el cerro brama, y cuando brama se interpreta como que no. Los bramidos es algo absolutamente común en los cerros, y a uno la respuesta en relación a cuál es la pregunta número 3, que tiene que ver con el vínculo actual que tienen por fuera de esta leyenda o esta creencia los serranos con algunos cerros. Sí, el vínculo existe. Lo que sucede en Córdoba, primero, Córdoba absolutamente castigada con el tema del pasado originario, ha estado invisibilizado el pasado originario de una manera atroz por los distintos, sobre todo,
gobiernos provinciales de diferentes colores políticos, pero bueno, Córdoba es abanderada en invisibilizar a su pasado presente originario. Entonces, parece mentira, pero al día de hoy los serranos creen en cierta... Está muy nuclear la creencia, pero por ejemplo, uno de los relatos más frecuentes que recopilamos al día de hoy, tanto que ya hemos dejado de recopilarlo, porque a veces le damos prioridad a otras preguntas, es el tema de los cerros guardianes, cerros celosos. Berta Vidal de Batini tiene varios relatos sobre cerros, por ejemplo el Cerro del Morro, que tiembla o se manifiesta mediante un neblinado, la aparición de ciertos seres mágicos. Entonces, sí, los serranos de hoy, de hecho acá, mira, hace muy poquito recopilamos un relato muy interesante que va a formar parte de un documental nuevo, en donde el serrano habla en términos de protector a los cerros. Lo que pasa es que estas palabras se han dejado de usar en Córdoba. El serrano no dice hoy, estoy hablando del serrano criollo tradicional, no aquella persona que está sensibilizada por toda la cuestión cultural de reidentificación del pueblo originario. El serrano no usa la palabra sagrado casi. Dice, y este cerro hay que pedirle permiso, hay que tener cuidado, brama, a veces sí, hay una relación muy interesante todavía con muchos cerros. Última pregunta, la respondo, tiene que ver, a ver si la encuentro acá, no, o si no me la repetís un poco, Carolina, el tema de la algo de la mulánime y del crespín, creo que me preguntaron. No sé si la tenés ahí la pregunta. Perdón. No, no es una pregunta, sino un comentario. Dice, la leyenda del Crespín aparece en las carpetas de Catamarca. Sería interesante ver y comparar con la leyenda de la mulánima. Ambas implican una lectura de género. Bien, perfecto, ahora sí. Como bien señaló Leonor, esta es una lectura. Es una de las tantas lecturas marcadas además por la época en donde, digamos, todo lo que tiene que ver con lo de género, bueno, estamos mirando todo para ello, y efectivamente las leyendas, si hay algo que tienen los cuentos y las leyendas es que conservan un núcleo, ¿bien? Ese núcleo, lo estoy explicando de manera muy sencilla, pero ese núcleo se mantiene más o menos inalterable con el paso del tiempo, y luego la periferia, todo lo periférico, es lo permeable. Es lo que le permite de las leyendas y a los cuentos un alto nivel de adaptabilidad. Bueno, dentro de lo permeable, para que nos hayan llegado muchos cuentos y leyendas, entre tantas cosas, es que han sido permeables a modelos de mujer deseados por esta sociedad, en este caso en América, pseudo-occidental, con visos machistas bien marcados, sobre todo en muchas comunidades rurales criollas tradicionales, y efectivamente la leyenda de la mulánima, que tiene origen, no quiero hablar de origen porque es muy complicado, pero hay una enorme tradición en España sobre un ser mágico que, bueno, tiene que ver con esta mujer, que trae normas y qué sé yo. Sí, efectivamente, versiones de la leyenda del Crespín están prácticamente, yo te puedo decir, va a aparecer en las carpetas de cada provincia en donde el Crespín está presente. De hecho, la leyenda del Crespín no es ni patrimonio del santiagueño, lo que pasa es que el santiagueño ha sabido cuidar, acunar, difundir, trabajar, investigar, pero vos encontrás la leyenda del Crespín desde donde aparece el Crespín, que creo que es de La Pampa, un poco más abajo, hasta Venezuela, con otros nombres, con otras características, pero el núcleo de la leyenda, más o menos, obviamente que hay distintos motivos y variantes, más o menos se mantiene. Y lo que sí aparece, tanto en la leyenda del Crespín como en la leyenda de la mulánima, y cuidado, muchas leyendas que tienen un final romántico, la India ahí se enamoró del Diego Capitán, y todo termina en una historia de amor maravilloso. Estamos hablando de las marcas del romanticismo, que es un movimiento estético-cultural creado en otra parte del mundo, que es Europa, y está escondiendo atroces, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos se ha determinado, hay investigaciones al respecto, que estas leyendas marcadas por estos finales románticos están escondiendo abusos y están escondiendo otras historias más terribles. Así que yo me voy de las ramas muy fácil. Así que disculpen, espero que se haya respondido más o menos.
Muchas gracias, Pablo. Leonor, ¿querés continuar tú? Sí, a ver si pude a tomar bien nota de lo que me estaban preguntando. Creo que vos, Alicia, me preguntabas cuál era la relación entre el trabajo de Vidal de Batini y la encuesta de folclore. Y creo que ahí dijiste encuesta nacional de folclore, yo te digo nomás. A ver, hay un tema que tiene que ver con la asociación que tiene la segunda mitad del siglo XIX y del que Vidal de Batini era, por supuesto, heredera, de la relación entre folclore y filología, ¿no? Folclore y lengua. Es decir, para el siglo XIX, o para los que empezaron los estudios con esta filología de lo que se recolectaba en los hablantes, la relación entre lo que es el relato tradicional, o la vinculación con el relato tradicional, es imprescindible. Vidal de Batini construye una dialectología de la Argentina que está basada en lo histórico, además de los rasgos lingüísticos, en lo histórico y en el autorreconocimiento de los hablantes. Esto es muy importante, porque esto hace que entonces la lengua regional que uno intenta circunscribir no es mirada desde afuera con una cuantificación solamente, sino es lo que el propio hablante reconoce como propio. Esto es algo que años después aparece en la sociolingüística laboviana, cuando, por ejemplo, Labov incluye dentro de su investigación la evaluación del hablante. Es decir, el hablante escucha una grabación y tiene que decir qué es lo que le parece, de dónde es, cómo clasificaría a ese hablante. Hay otra cuestión también que es fundamental, que cuando uno trabaja en lingüística, cuando uno trabaja en tratar de determinar la naturalidad, la espontaneidad, la genuinidad que tiene algo, uno trata de buscar algún género que sea en el que el hablante se distraiga, deje de estar controlando lo que dice y vaya por ese lado, ¿no? Labov lo hace le pide al hablante que cuente una situación de peligro que vivió y entonces el hablante se distrae y va por ese lado. Bueno, la narración folclórica es eso, o sea, el hablante se pone muchas veces en el lugar está al servicio de lo que tiene que relatar, entonces es muy útil para cruzar estas dos cosas. Vidal de Batini tenía, por supuesto, una relación con la encuesta del 21, ella revisó, además tenía acceso por el Instituto de Literatura Argentina, tiene acceso a los legajos, toma mucho material lingüístico de ahí. Ojo, hay gente que sigue trabajando y encontrando, yo di el ejemplo de la gente de Liliana Cubo de Severino, de Mendoza, pero por ejemplo, una investigadora de acá del instituto, Lidia Chang, construye parte de su tesis de doctorado sobre español andino con lo que encuentra también en la encuesta del 21 y lo usa hoy en día porque le sirve para ver una diacronía que tiene una continuidad perfecta al día de hoy, ¿no? No sé si contesté lo que me preguntabas, pero más o menos voy por ese lado. Con respecto a la persona que habló de los premios a los maestros, sí, efectivamente los premios a los maestros se entregan muchísimo más tarde, cuando a partir de toda esta catalogación, de toda esta lectura que hace el Instituto de Literatura Argentina, se puede determinar quiénes son los 5 ganadores de las medallas de oro. Pero yo creo que, que eso no es lo único. Me parece que sí, que tiene razón la persona que lo dice, que es importante, pero me parece que realmente hay una valoración, se encuentra con que la unidad maestro y su legajo es fundamental a la hora o sea, dividir, decir, bueno, pongamos todos veamos esta adivinanza todas las veces que aparece. Es decir, imaginemos lo que sería lo contrario, ¿no? Es decir, una clasificación por este tipo de adivinanza, por este refrán, por este trabalengua, se pierde justamente esta unidad
que es el legajo de cada maestro, y que es en realidad sobre lo que nosotros, la mayoría de nosotros, cuando trabajamos monográficamente sobre la encuesta, buscamos, ¿no? Es ese maestro con esa unidad, me parece. Y creo que nada más. Sí, yo también lamento mucho que lo urbano no estuviera presente, aunque confieso que uno se pregunta cómo se aborda eso. O sea, pensemos que nosotros vivimos en un país que actualmente más del 92% de la población es urbana. Es decir, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo se aborda eso? Y además, la otra cosa, ¿cómo no se aborda? Es decir, ¿cómo hacemos para seguir teniendo una descripción de nosotros mismos en la que eso no está presente? Creo que está todo, no sé. Bueno, realmente ha sido un enorme placer poder charlar sobre estos temas que a veces parecen temas lejanos y que pasaron hace 100 años, o sea que parece que ahí quedaron. Y bueno, realmente todas las exposiciones, tanto del primer conversatorio como de este segundo y último, creo que han puesto de relieve la vigencia y la necesidad de seguir trabajando y retrabajando sobre estas colecciones, y esta en particular, que tanta luz hoy pueden seguir brindando acerca de las cosas que están pasando en este momento. Como en el primer caso, en unos días estará disponible la grabación de este material para quien quiera consultarla desde las páginas del Instituto y del Ministerio de Cultura. Y bueno, simplemente para cerrar, por mi parte, el agradecimiento a Leandro, a Carolina, al personal del instituto, a la dirección del instituto por habernos brindado este espacio virtual, que creo que lo hemos podido sostener bastante bien, con todas las dificultades del caso. Y le cedo la palabra a los compañeros que integramos esta comisión, por si quieren cerrar. Por mi lado, muchísimas gracias a todos los que estuvieron de alguna manera vinculados a estos dos conversatorios. Muchas gracias. Carolina, ¿querés seguir vos? Bueno, no, simplemente agradecer de nuevo las presentaciones, las exposiciones, porque nos hacen pensar en muchas cosas, y agradecer también de nuevo a quienes están escuchando, porque la verdad que es un material muy valioso para seguir pensándonos, ¿no? Como investigadores y en otros terrenos también. Así que le cedo la palabra a Leandro y sí, una alegría que hayamos tenido una buena, un buen uso de la tecnología, o nos haya acompañado, mejor dicho, la tecnología. Bueno, simplemente volver a agradecer a los participantes y las participantes de hoy y del encuentro anterior. No tengo mucho más que agregar. Sí, invitarlos a todos y todas los que estén viendo la transmisión o la vean, que aprovechen la digitalización de la encuesta como para poder seguir recorriéndola, que siempre genera nuevas sorpresas y cosas bien interesantes como para seguir pensando. Y bueno, la verdad que la posibilidad de accesibilidad desde lo digital y desde internet, y, digamos, facilita muchísimo el trabajo con ese material, y bueno, aprovechenlo. Nada más. Muchas gracias una vez más. Bueno, Leonor, cierre usted como directora del Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, por favor.
Bueno, como directora entonces les digo, cuídense, pórtense bien. No, muchas gracias por todo, realmente es un placer. Bueno, ya te dije al principio, Alicia, que bueno, siempre me encantó trabajar con vos, y además esta idea que tuviste de los conversatorios, la combinación de miradas que incluiste, así que bueno, 1.000.000 de gracias por eso. Y esta recomendación de Leandro de que consulten y que vean la encuesta, bueno, por supuesto yo también adhiero a eso, porque me parece que es un espacio en el que uno encuentra, uno se encuentra más que se pierde en eso. Así que bueno, nada más, ha sido un placer y espero que nos sigamos viendo. Muy bien. Bueno, hasta muy pronto entonces. Gracias por todo, ¿eh?